Va. Hola, ¿qué tal, señores? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en otro episodio más de Strong Coffee. Este es el tercer episodio. Vamos a intentar seguir una correlación. En este tercer episodio vamos a hablar sobre las lesiones que hemos tenido, lesiones, molestias o algo que nos haya causado un parón y hayamos aprendido de esa experiencia durante todas nuestras etapas. En el anterior podcast hablamos sobre nuestras etapas, hablando sobre el tipo de entrenamiento que hacíamos y demás. Y esta vamos a hablar sobre las circunstancias que hemos tenido corporales de lesiones durante nuestra carrera en ese deporte, ¿vale? En mi caso, la primera que yo recuerdo que fue un problema fue abductor. Y fue debido a que en mi etapa de novato yo hacía atletismo. Entonces, claro, si yo hacía un día de sentadillas pesadas en ese momento para mí y al día siguiente me metía sprints, pues la musculatura no estaba lo más sana posible en el aspecto, hablando de rígida, estaba muy rígida, ¿no? Y me acuerdo que eso fue la primera lesión, por así decirlo, que simplemente lo único que me supuso es que durante un mes y medio no pude hacer sentadillas porque me dolía. Y bueno, yo no fui al fisio ni nada, usé una lógica simple, hago sentadilla, me duele, paro y cada 2 semanas probaba hasta que yo veía que no me dolía y volví a introducir sentadillas. Entonces ya nunca más hice sentadillas pesadas junto con el sprint. Entonces esa fue la primera. Vamos a ir hablando cada uno de nosotros cronológicamente. Entonces ahora será el turno, por ejemplo, de Víctor. Nos va a explicar, así que tu turno, Víctor. Bueno, en mi caso, mi primera lesión con la que tuve que adaptar mi rendimiento, mi técnica en Power, fue por el tobillo. Yo antes de Power, de descubrir el gimnasio, jugaba baloncesto. El baloncesto, bueno, pues un deporte que supone mucho impacto para los tobillos, por los saltos, y tuve varias lesiones en el tobillo. En concreto, sobre todo en uno, en el tobillo derecho. Además, pues bueno, cuando eres chico, te gusta el deporte, pues es que no dejas que se cure. Yo nunca había ido al fisio ni había hecho una buena recuperación de mis lesiones y un E15 tras otro, una torcedura tras otra, al final hizo que a nivel estructural mi tobillo perdiese movilidad. Mi dorsiflexión del tobillo derecho está limitada y además es muy complicado que la pueda volver a recuperar por lo que os comentaba, porque es una limitación a nivel óseo, a nivel estructural. Entonces, pues esto hizo que yo dije, oye, si no puedo hacer sentadilla, aparte de que yo soy dominante de cadena posterior, pero si mi tobillo no tiene mucha movilidad, tendré que contrarrestar con movilidad de cadera. Entonces orienté directamente el foco a movilización de cadera, ganar muchísima movilidad y además desde el principio, en este caso Rubén y yo, desde el principio nos gustaba todo el trabajo de la movilidad y eso, le prestábamos bastante atención y entre los dos fuimos ahí un poco aprendiendo y cómo meter movilidad de cadera. Cada vez hemos ido perfeccionando todo este trabajo, pero en mi caso el tema del tobillo, el tobillo que no me he lesionado por el power, pero sí me ha limitado para el power. Bueno, pues mi turno y bueno, por desgracia, por suerte o desgracia, este episodio creo que el que más tiene que decir soy yo porque soy el que más lesiones gordas ha sufrido. De los tres soy el más endeblucho, sin duda. Yo fui el que primero empezó y el que primero se ha lesionado. Para empezar, digamos que ya lo conté en el primer episodio, sufrí una lesión de rodilla jugando al fútbol con 13 años, ¿vale? En una carrera, yo jugaba de central y al hacer una frenada tuve que hacer un despeje, clavé los tacos y realicé una hiperextensión de mi rodilla izquierda más rotación, directamente los mecanismos lesionales para reventarme la rodilla. La gente dice en el público que en la grada se escuchó el crack, como si me hubiese dado contra la barandilla. Yo sentí como directamente el fémur y la tibia se salían y se volvían a colocar y a su paso pues el ligamento cruzado anterior se rompió. Yo estaba en Almería, tuve que volverme desde allí a Huelva en autobús, que eso fue una locura, con la rodilla inflamada. Y eso fue lo que marcó, como dije, un antes y un después en mí para todo y sobre todo a nivel mental. Cuando yo ya no pude más con la lesión, digamos, por el fútbol, me metí en el entrenamiento de la fuerza
No tenía problemas en realizar sentadilla completa, como me decían normalmente, porque además yo me había operado con 14 años de ligamento cruzado, pero con 15 también del menisco interno. El ligamento cruzado anterior no tiene por qué afectarte a la profundidad de la sentadilla, es más, limitarlo podría ser incluso peor, pero el menisco normalmente la recomendación suele ser que no se llegue a unos rangos amplios, ¿vale? Porque sí que tiene más riesgo ahí. Pero en mi caso no tuve ningún tipo de problema nunca en realizar sentadilla pesada, era un movimiento controlado, sin embargo, incluso ya después de haberme metido en el power, he jugado al rugby en la universidad, al rugby 7, he corrido, he podido jugar, pero sí tenía siempre ese miedo y alguna vez se me ha vuelto a dar el amago de que se salía. Lo que pasa es que tenía la pierna muy fuerte y me aguantaba. Entonces, lo único con lo que sufrí después, digamos, en cuanto a la rodilla con los entrenamientos, es que yo hacía halterofilia también. Y una de las veces, en una cargada muy pesada, que creo recordar con 155, me metí a una sentadilla frontal muy profunda, perdí completamente la tensión, que ese fue el error, y me volvió a dar la lesión, me volvió a inflamar la rodilla, me volvió a dar ese chasquido, creo que me hice daño de nuevo un poco en lo que sería el menisco interno, y eso junto a la laxitud que tenía en la rodilla, en el ligamento cruzado anterior, pues me hizo parar de nuevo y tener la alerta otra vez en esa rodilla. Se dice que se pierde fuerza, porque además me quitaron el ligamento cruzado anterior, me lo quitaron del rotuliano, y se dice que se pierde fuerza, pero a la larga yo creo que he podido compensar perfectamente la fuerza de una pierna a otra, dándole mucha importancia a ese trabajo unilateral, y no he tenido ningún tipo de compensación. De hecho, la técnica de sentadilla es el movimiento que mejor se me ha dado siempre, el que más me ha salido de forma natural, y no he tenido ningún tipo de problema nunca al respecto, quitando puntualmente esto. Y que cuando a veces al año estoy mucho tiempo de pie o me pasa alguna cosa, si noto, pues bueno, noto que he sufrido esa lesión y que he tenido eso, porque al final el cuerpo nunca olvida, ¿no? Entonces, eso es uno de los principios por lo que me hizo también meterme en el mundo del entrenamiento de la fuerza, y que el movimiento de la sentadilla sea mi favorito y el que sin duda mejor se me da. Sí, tiene mucho que ver, ¿no? Creo que cuando tenemos una lesión en cualquier parte del cuerpo, después de esa recuperación, nuestra propiocepción de la zona en concreto, ya estemos hablando de ósea, ¿no? O de articulación, de músculo, Sí. mejora para siempre. Y como tú bien has dicho, tu sentadilla ahora es tu mejor movimiento. Yo creo que como atleta, es verdad que es por tu anatomía y por tu fisonomía, ¿no? Como tus padres decían, ¿no? Eres muy bueno en sentadilla y tú tienes unas rodillas muy fuertes. Quizás si tú no hubieras tenido, por suerte o por desgracia, en el pasado esas circunstancias, tú a lo mejor ahora no tendrías esa musculatura en los cuádriceps, tú no serías tan fuerte de rodilla, ¿no? Claro. Y mi lesión, que yo creo que esta es la única lesión que yo puedo decir que he tenido a lo largo de mi historia, vamos a tocar madera para no añadir más. Y digo lesión, no me limitó en mi vida cotidiana. Es decir, yo no me limitó en el trabajo, en nada. Simplemente me limitó en el entrenamiento, pero me limitó durante bastante tiempo y fueron cerca de 4 meses. Entonces, por eso es lo único que yo considero que fue una lesión. Y algo muy curioso, igual que he dicho contigo, después de esto yo cambié por completo la propiocepción y en mi caso fue en la columna. No es nada a nivel estructural, es decir, no fue nada a nivel óseo, a nivel de los discos, y me costó bastante tiempo saber lo que me pasaba. Vamos a empezar por las sensaciones que yo tenía. Era que a cierto punto en peso muerto y a cierto punto en sentadilla, a partir de 150 kilos en sentadilla, a partir de 200 kilos en peso muerto, se me cogían las costillas y no podía respirar. Me tiraba al suelo y tenía que hacer una respiración muy corta, porque si yo llenaba, es decir, si yo dilataba el diafragma y mis costillas se estiraban, me daba una punzada en la parte media de la espalda a nivel costal, que se me reflejaba en el esternón, que se me salían las lágrimas. Yo estuve muy preocupado porque yo creía que era una hernia. Es decir, no era como he dicho, fue a nivel dorsal. Entonces, claro, una hernia a nivel dorsal no te va a irradiar la pierna ni va a tener problemas en la espalda baja. A mí yo no lo notaba en mi torso. Y yo estoy muy preocupado. Claro, yo fui por la sanidad pública, me hicieron una radiografía. En la radiografía no salió nada, pero sí salió
que tenía un poco de cifosis y a la vez escoliosis en la misma zona, en mi columna torácica. Pero bueno, nada dentro de lo normal. Recordemos que nadie es simétrico, que si ahora la gente que nos está escuchando por curiosidad, si tiene una radiografía de la espalda, nadie es simétrico, nadie tiene una espalda como si fuera un edificio totalmente recto. La cifosis, la lordosis y la escoliosis es algo natural del ser humano y es lo que hace que tengamos, que la estructura de la espalda sea tan fuerte como es, ¿no? Después me hizo una, ¿cómo se llama? MRI. En español se me ha olvidado. La resonancia magnética. Una resonancia magnética, efectivamente. Y la resonancia magnética simplemente salió que yo tenía la musculatura muy tensa. Es decir, que la musculatura, el color de la musculatura, la densidad de la musculatura de mis erectores espinales profundos y de los intervertebrales estaban muy, muy cogidas. Y yo iba al fisio, el fisio me daba un masaje que, por cierto, me mataba cada vez que me masajeaba, me mataba. Y me empezó a crujir la espalda siempre. Es decir, yo hacía un movimiento y la espalda en esa zona me crujía. Como he dicho antes, esto duró 4 meses. Entonces, yo con estos 4 meses, yo era error y descartar. Es decir, voy a ver si es esto lo que tengo, ¿no? Y lo descartaba. Entonces, iba descartando cosas. Hasta que tuve la suerte de que conocí a una fisio que, bueno, no sé, ella creo que no escuchará estas cosas, pero diré su nombre. Ella trabaja en clínica RCembel en Málaga y es una maravilla. La verdad, ella fue la única que dio en el punto con lo que tenía. Y ella es osteópata, ha estado trabajando 5 años en el hospital de París de osteópata y a la vez es fisioterapeuta. Entonces, una chica con bastante carrera y muchísima experiencia. Bueno, tampoco me quiero enrollar más. Lo que me pasaba era que ni en la resonancia, ni en la radiografía, ni en la misma clínica, otros fisios, que también son maravillosos profesionales, dieron conmigo. Lo que yo tenía era contractura en los intercostales y los músculos entre las costillas. Entonces, claro, cuando yo empezaba a entrenar, son músculos muy pequeños y se fatigan muy rápido. Y en el momento en el que se fatigaba, esa contractura que ya estaba se hacía mayor y yo no podía respirar. Esos músculos se involucran en la función respiratoria, es decir, diafragma, pectoral, erectores espinales, dorsal, todos esos son músculos que trabajan a la hora de la respiración, tanto voluntaria como involuntaria, ¿no? Y bueno, después de varias sesiones con agujas, porque otros fisios, yo le decía, hazme punción seca, que en la punción seca me relaja bastante. Y otros fisios me decían, no, mira, yo no me atrevo a pincharte en esa zona porque te puedo pinchar la pleura de los pulmones. Y claro, yo no le decía, a mí un fisio me decía eso y decía, pues nada. Y esta chica me dijo, mira, tú no te preocupes, que con el lomo que tú tienes, con los erectores espinales que tú tienes, con el trapecio que tú tienes, con esta aguja no voy a llegar yo a tu pulmón, vamos, ni de coña. Y chicos, esto lo voy a intentar hacer lo más gráfico posible para que ustedes entendáis. Cuando ella me pinchó y la contractura me saltó, yo dije, esto es vida. Yo tenía esa contractura que después ella me volvió a analizar la radiografía y me decía, tú realmente el grado de escoliosis que tienes no tienes. ¿Qué pasa? Que como era solamente en un lado y los músculos intercostales estaban contraídos, pues me flexionaba la espina torácica hacia un lado. Y esa ha sido la única problema o limitación que yo he tenido, la más grande y la más dura para mí en ese aspecto. Pues bueno, yo, los que me sigan lo sabrán. La lesión, también la única, toco madera porque yo llevo fatal el tema de las lesiones, así que espero que no tenga ninguna más. Yo siempre me río de Víctor tema... lo mismo. Fatal. Si me afecta cualquier cosa al rendimiento, ya imaginaros una lesión, tío. Yo rozo la depresión cada vez que me duele algo, así Exacto. espero no tener ninguna más. Ha sido el aductor en la sentadilla. Coincidió también con mi mejor estado de forma hace 2 años, después de los 285. Fue una época en la que la sentadilla me respondió realmente bien. Metí 15 kilos a la sentadilla en meses y iba todo bien. Y de repente en la preparación para el europeo de este año pasado, no, del anterior, de 2018, de repente, calentando además, con 220 kilos, lo noté, ¡pam!, en el aductor de 0 a 100. Tiré la barra, fue directamente en el rebote, en la sentadilla, fallé el levantamiento
y ya me dolía inmediatamente. No llegó a romperse, parece que por una fuerte contracción del resto de musculatura de la pierna no llegó a romperse, pero sí fue una distensión. Tampoco fue un tiempo de recuperación grande, prácticamente en 2 semanas se me fue el dolor, empecé a reiniciar y no me dolía nada. No me dolía nada, otra vez todo perfecto y a los meses, pasado el europeo, incluso pude competir, me salió una mala competición, pero bueno, no tenía problema. Y en la siguiente preparación fui a intentar récord, ya tenía 285, fui a intentar 290 y otra vez, ¡pam! La misma sensación además. En ese momento no había hecho ningún cambio técnico, pero claro, ya cuando lo noté dije, puf, malo, ya tengo que hacer algo porque me ha vuelto a pasar lo mismo. Además, esa vez fue con carga alta. Otra vez parece que fue igual porque me volvieron a hacer pruebas, no estaba roto y la terapia que seguí fue intentar descargar la zona, reposo, y como no sabía muy bien de dónde venía, ni tampoco me habían dicho de dónde venía, nadie me podía decir cómo podía aparecer, de qué podía aparecer, sino simplemente que era débil, yo me centraba en fortalecerlo, simplemente pues lo fortalecía, se bajaba la inflamación y otra vez. A los meses, otra preparación completa, todo perfecto, además, eso es lo malo y lo realmente indignante para mí de la lesión, es que no me he dado ni una molestia, con peso muerto, todo perfecto, toda la preparación, me pongo 290 kilos otra vez y otra vez. Además, esta vez fue menos, pero ya dije, tío, había hecho cambios técnicos incluso, había intentado involucrarme en esa zona otra vez con los 290. Ya por eso los 290, cuando los levanté en la última preparación, puse que fue un alivio, porque ya es que parecía que era ponérmelo y se me iba a romper el aductor. Yo no lo entendía. Era esa cifra y el aductor fuera. Así que en ese momento ya empecé a trabajar con Alberto, que es el fisio con el que trabajo ahora mismo. Es atleta nuestro, si sois de Granada, no sé qué esperáis. Atleta que es además un fisio que es atleta de powerlifting, con lo cual conoce este deporte. Y es lo peor que llevo de la cuarentena, que no viene a verme Alberto y no trabajamos la movilidad y Los todo. Y problemas de él, Víctor. desde el principio, él orientó la recuperación a, oye, ¿de qué puede pasar esto? Y ya nos hemos centrado en diferentes cosas que creemos que podía causar el problema, como la rotación interna, descompensaciones, y hemos ido trabajando y la verdad es que ahora mismo no tengo ningún problema, ya parece que va bien. Y bueno, esperemos porque es verdad que ahora mismo me encuentro en un buen estado de forma, pero lo malo que he tenido con esta lesión es que no me avisa. No es una cosa que me va dando un poquito de molestia y yo digo, hostia, voy a frenar porque ya tengo algo de dolor. No, no tengo nada y de repente me da el dolor. Así que por ahora yo lo que puedo recomendar y lo que puedo decir a los que nos escucháis es que busquéis el foco. Yo es algo que Alberto estoy súper agradecido con él y es que le da 1000 vueltas a ver de dónde puede ser el foco. Y cada vez que viene, trae ejercicios nuevos y dice, puede ser por aquí, trabajamos por ahí constantemente. Porque no vale de nada decir, me duele aquí, descargo aquí, y a los meses volver a romperte porque realmente lo único que ha hecho es poner una tirita en la herida. Hay que buscar el foco de la lesión y corregir eso, el foco de la lesión. Y además eso es muy importante, perdona que interrumpa, porque de las tres que hemos dicho, realmente es que tienen toda la lógica. En el aspecto, Rubén es dominante de rodillas, lesión de rodillas. Yo soy muy dominante de espaldas y en ambos ejercicios, en peso muerto y sentadilla, uso mucho mis erectores y la lesión fue los erectores. Tú, como has dicho, has tenido que abrirte mucho de pierna, has tenido que trabajar mucho la movilidad de cadera y donde el aductor es un músculo fundamental en la cadera, pues problema del aductor. Entonces eso que para todo el oyente, en analizar y el buscar el por qué y de dónde es importantísimo, no simplemente para recuperarte de la lesión, poder continuar y saber cómo es tu cuerpo, como dijimos en la anterior vez, volvemos a repetir la palabra, es individualización, cada persona es un mundo. Sí, Total. totalmente. Además Sí, es que eso, el trabajo de recuperación y readaptación tiene que ir originado a evitar que vuelva a pasar. Y yo he cometido ese error porque, bueno, ya lo habéis escuchado, porque lo que hacía era, me duele el aductor, pues que me descarguen el aductor o fortalezco el aductor. Y realmente el problema no viene de ahí, sino de todo lo que rodea esa zona, que es lo que hemos trabajado ahora y parece que por fin ha pasado ya esta lesión. Como he dicho yo antes, después de esa lesión, por así decirlo, que yo tuve en la espalda,
cuando he dicho que ganamos propiocepción, yo antes, me acuerdo que la primera vez que el fisio me crujió la espalda y el cuello, yo me quedé con una cara de, y yo, esto es malo. Claro, cuando, no sé si alguna vez han crujido el cuello, te crujen el cuello y lo notas en el cerebro, dice, y yo hoy, día a día, me crujo yo solo el cuello. Yo día a día me crujo como 10 veces la espalda. ¿Por qué? Porque tengo mucha más propiocepción. Obviamente me crujo la espalda, que esto no quiero que ahora los chavales me escuchen e intenten crujirse la espalda. Lo hago simplemente haciendo una extensión torácica o me hago una rotación hacia un lado y me crujo la espalda. ¿Y por qué? Porque tengo mucha propiocepción en esa musculatura. Y claro, antes el problema que yo tenía era que la musculatura estaba tan fija y hacía tanta fuerza que se contracturaba. Y, por ejemplo, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, Rubén, incluso tú, a ustedes os gusta mucho la movilidad antes del entrenamiento. Antes del entrenamiento hace movilidad torácica, el CAT-CAM, el tal y cual. Yo, por ejemplo, no. Yo tengo tanta propiocepción que yo llego, me tumbo en el suelo, me crujo la espalda entera, a nivel del cuello, a nivel torácico, a nivel lumbar, y yo me pongo a calentar. Entonces, es todo, ¿no? Como hemos dicho antes, conocer tu cuerpo y saber cómo funciona cada cuerpo, es diferente morfología, diferente anatomía, diferentes puntos de tensión y es un mundo, esto es un mundo. Bueno, el cabrón de Julio dice esto porque nunca tiene una lesión gorda y por eso no calienta el cabrón. Yo, cuando te voy a contar ahora mi segunda parte y mi lesión, la más gorda y más grave, sin duda, es la lesión que sufrí en mi etapa intermedia, en la que, como bien decía Julio, y por yo ser muy fuerte de cadena anterior, mi cadena posterior era muy débil y yo no sufría nunca haciendo sentadillas, pero sin embargo haciendo peso muerto, que no daba con la tecla, que cambiaba la técnica mucho y que me lastraba más, hacía un peso muerto sumo que era en realidad un convencional con las piernas abiertas. Llegué a tener pues un día una lesión muy gorda en la espalda, como era unas molestias que me dejaban tirado en el suelo sin poder moverme. Yo he estado 2 semanas en la cama sin poder moverme y esto quiero que ahora, aparte de que cuente la lesión y todo lo que hice para ello, también la parte mental, que lo pondremos en común. Y es que fue durante un año entero que no sabía que tenía, aunque podía tener la teoría de que era una hernia. Yo no me hice prueba ninguna. Lo que empecé fue a intentar trabajar sobre ello. Yo tengo una hernia, yo tengo 2 hernias en realidad, L4, L5, L5, S1 y una está un poco posteriorizada y lateralizada, ¿vale? Lo que hice básicamente fue, aparte de esperar a que se pasase la inflamación, lo pasé mal, no lo siguiente, porque ya venía después de haber sufrido una lesión gorda como la rodilla, decía, no me lo puedo creer, otra vez esto a mí, soy de cristal. Empecé a trabajar con Cifo, que muchos lo conoceréis, ya que por aquel entonces yo hablaba mucho con él. Yo estaba muy especializado en la parte de fuerza, sabía mucho de lesión de rodilla, por mi propia experiencia también, y que había rehabilitado a alguien también, pero no en la lesión en cuanto a la espalda. Y siempre es importante tener una visión externa, siempre, siempre, siempre es fundamental. Hay una frase que me gusta mucho de Dan John que dice que quien tiene un entrenador que se entrena a sí mismo tiene un idiota por cliente, y en la parte de lesiones más aún porque no somos objetivos, ¿no? Entonces con CIFO empecé a trabajar varias cosas, y es que aparte de un análisis y una valoración, hicimos mucho trabajo de movilidad, muchísimo, tanto de cadera, la parte baja, como de la zona dorsal, esa parte alta, mucho trabajo de movilidad, mucho trabajo de control, de aprender a controlar mi abdomen, mi cuerpo. De hecho, siempre que vamos a los seminarios la gente se ríe porque dice que hago el waka waka, y es que básicamente soy capaz de disociar, contraer el abdomen inferior, relajando el superior, viceversa, contraer el superior y relajar abajo, contraer un oblicuo de forma selectiva, tanto el derecho como el izquierdo, o ir contrayendo en diferentes posiciones, un hollowing, un bracing, un vacuum, diferentes posiciones, que eso lo aprendí cuando me lesioné, porque tuve que empezar a conocer mi cuerpo de verdad y a intentar posicionarme, crear tensión, quitar tensión según fuese necesario. Entonces, cuando digo que realmente trabajaba la movilidad, es que hacía movilidad, sesiones como tal, 3 veces al día. Tenía restringida un poco la movilidad de la cadera. A día de hoy tengo un punto en el que la movilidad dorsal todavía se me resiste un poco en una de las zonas, aunque tengo una movilidad de cadera brutal. Trabajaba el core y trabajaba diferentes posiciones y diferentes puntos. A lo mejor hacía peso muerto, simplemente a una pierna sin carga, ni siquiera un palo, simplemente el patrón de movimiento de bisagra de cadera para ir adaptándome.
Eso, cuando tú lo haces, mentalmente lastra mucho y tú te crees que quieres hacer peso muerto con 300 kilos y estás haciéndolo con el aire. Y eso es muy importante porque al final la progresión de empezar de menos a más es fundamental. Cuando tú lees a McGill y te dice que si tú eres capaz de hacer por lo menos 2 minutos andando y a los 3 te duele, empiezas haciendo 2 minutos. A la semana siguiente harás 3 y poco a poco ir aumentando tu tolerancia. Y esto es algo que la gente no comprende. Queremos llegar siempre al límite y llegar hasta donde me duele. No, tenemos que empezar un poquito más abajo y realizar una progresión. Cuando yo rehabilito a la gente con la espalda, cuando es una lesión y ayudo en esa readaptación con un fisio, vamos poco a poco. Si te duele a partir de 100 kilos, pues empezamos trabajando con 60 y vamos progresando lentamente. Cuando trabajo con levantadores que no han hecho movilidad en su vida y empiezan a simplemente a implementar movilidad una vez al día, no solo los días de entrenamiento, sino sesiones aparte, parece que la vida les cambia. Y además es bastante agradecido a algunas articulaciones como es la cadera, a diferencia del tobillo, como decía Víctor. De trabajar el abdomen en diferentes posiciones, todo el core, de 1000 formas y variantes distintas y tener ese profesional al lado. Yo tuve que estar un año prácticamente sin poder competir porque había encadenado 3 competiciones seguidas, había competido en un andaluz, había competido en el campeonato en la Eurocup, que comentaba Julio también anteriormente, y mi rendimiento cada vez iba a menos. Yo entrenaba mejor, pero cada vez mi rendimiento a menos. Y es que no estaba haciendo nada, no sabía, hasta que ya me volvió a dar otro leñazo y me quedaba en el sitio y ya fue cuando tuve que poner manos en el asunto. Es más, incluso después de eso, al volver a recuperarme, ¿vale? En septiembre de este año pasado, no, del anterior, ya con muchos conocimientos y haciendo bien las cosas, igualmente ante un récord como fueron 285 por 3 en peso muerto, me dio de nuevo un latigazo que me dejó en el sitio. Y no fue haciendo esa serie, sino fue haciendo la serie de después, ¿vale? No es cuando estás más fuerte, sino cuando te relajas o te confías, y es el problema. Que la gente se recupera de las lesiones y ya no presta atención a toda esa parte de prevención que hacía anteriormente, ya solo quiere entrenar normal. Pues no, esto es algo que me dijeron a mí con la rodilla de siempre. Esto va a ser para toda la vida, vas a tener que fortalecer cuádriceps y todo lo que engloba a la rodilla para siempre. El gimnasio va a ser parte de ti y me lo tomé muy bien, la verdad, no tuve ningún tipo de problema. Y esto me llega directamente a la parte en la que la mente juega el papel más importante en una lesión. Y es que cuando hablo con otros fisios como Fran, de Fisio Control, que para mí es uno de los mejores ahora mismo en fuerza en España, porque, como decía, necesito un fisio especializado que sepa lo que hago y no me diga, no, no hagas peso muerto así como te vas a recuperar, como dicen los médicos, no. Quiero que a pesar de lo que voy a hacer, me digas cómo es la mejor forma de hacerlo. Fran me ha ayudado a redactar a muchos lesionados del equipo cuando han tenido algún tipo de problema. Y la parte mental, ese aspecto psicosocial de cómo afecta al miedo, a los dolores, es fundamental, porque si yo empiezo a tenerle miedo a generar una flexión de cadera o de columna, al final eso lo voy arrastrando continuamente y no voy a ser capaz de darle movilidad y no tener esa rigidez en la zona. Con lo cual son tantos aspectos a tener en cuenta que es muy importante ir aprendiéndolo poco a poco, dejarse guiar y sobre todo tener mucha, mucha paciencia. Recuerdo perfectamente cuando yo me lesioné la rodilla en el fútbol, que mi padre jugaba al fútbol también, todo el entorno estaba relacionado. Yo era el pobrecito que se había lesionado la rodilla y que había tenido que dejar de jugar por esa lesión. Otros compañeros, incluso con la misma lesión, habían podido continuar. Pero yo lo dejé y era el pobrecito, pero era el que había intentado durante 4 años intentar volver a jugar. No fue la primera de cambio. Yo iba todas las semanas a Sevilla a ver al médico especialista, a que me pinchara ácido hialurónico, a que me pinchara ozono, iba al fisio diariamente, entrenaba en mi casa, mi padre me decía que tenía una constancia que no era normal ni propia de mi edad, y eso lo he reflejado después en muchas otras cosas. Y al final, como decía, una puerta se cierra, pero otra se abre y aprendes muchísimo. Cuando tú tienes una lesión gorda, y siempre me río de Víctor precisamente por eso, porque cuando tiene lo más mínimo, él ya se le hace un mundo, pero yo mantengo la calma y digo que tranquilo, que realmente no pasa nada, que es una piedra más en el camino y no es lo que va a hacer que acabe tu carrera deportiva, porque realmente es muy difícil que te ocurra algo de lo que no se pueda salir. Mucha gente me escribe con un montón de miedo cuando tiene lesiones como lo de la hernia, pero la realidad es que simplemente hay que calmar, tener paciencia y dar confianza. Y cuando lees o escuchas otros casos como estos, porque es lo primero que yo hice, te transmite mucha tranquilidad. A mí me encanta el caso de Brian Carroll, que lo rehabilitó el doctor McGill. No solo tenía hernia, sino que tenía vértebras literalmente partidas, ¿vale? Tenía vértebras totalmente destrozadas
y no podía dormir por la noche y tardó una recuperación simplemente para empezar a tocar una barra durante 6 meses. Pero cuando volvió, volvió más fuerte que antes y escribió un libro, de hecho, con él, que lo recomiendo muchísimo. Entonces, estos aspectos resultan fundamentales y te hace incluso ser mejor atleta para afrontar cualquier tipo de cosa. Que tienes un día malo, no pasa absolutamente nada. Yo soy muy regular y tengo una mente bastante constante y regular. Siempre lo hablo con mi novia, con Irene, que me lo dice mucho. Yo no tengo tantos altibajos y si tengo que ir a cumplir, cumplo y otro día tendré un día bueno y no pasa absolutamente nada. Así que estas son las lecciones que me hicieron aprender y mejorar para todos los aspectos. No sé cómo vosotros lo veis, el aspecto fundamental de la mente a la hora de las lesiones, pero para mí es lo que más importancia tiene. Sí, es muy importante, como dice Víctor, ¿no? Que él se siente depresivo. A nadie le gusta de tener que dejar de hacer lo que le gusta hacer, obligado y encima con dolor. Pero también tenemos que pensar todas aquellas personas que tienen la vida jodida de verdad, todas aquellas personas que son paralíticas, parapléjicas y tienen enfermedades chungas de verdad y las ve y son felices. Entonces nosotros tenemos que decir, a ver, esto es temporal, ¿no? Pues yo no me puedo poner, tengo familia, tengo amigos, tengo salud, tengo dinero, yo no me voy a poder amargado por una lesión de aducto, ¿sabes? Eso hay que tener ese chip también, depende de la persona también, ¿no? Si es más propensa a la felicidad o más propensa a rayarse en ese aspecto. Y yo creo que podríamos terminar con, como he dicho antes, que cuando he dicho que yo no hago movilidad, señores, vuelvo a repetir, yo no soy dogmático, es lo que a mí me viene bien. No voy a decir que todo el mundo tiene que hacer o no tiene que hacer. Cada uno tiene que hacer lo que le venga bien. Y por contar por mi parte alguna lesión o molestia más, yo creo que pocas, la del pectoral, y esa es reciente, que cuando levanto muy, muy, muy pesado y estoy haciendo semanas de picking, todavía no sé lo que es, no sé si es pectoral menor, la inserción del bíceps, pero también es verdad, creo que se debe a que saco la barra yo solo del rack. Entonces eso, en ese punto de sacar la barra yo solo del rack, con tanta tensión en la musculatura estabilizadora del hombro y todo, me da ahí problema, pero bueno, Visto y yo lo hemos solucionado estirando bastante bien después de las sesiones para que no haya mucha tensión ahí y sí, como dice Rubén, por mi parte, yo toco madera, la salud me ha respetado siempre. Yo, por mi parte, también no tengo nada más y bueno, estoy de acuerdo con eso. Yo siempre se lo digo a Rubén, que tiene una cabeza para el tema de la lesión, pues bueno, por desgracia yo creo que se le ha dado en gran parte es lo que ha tenido, que no hay otra. Y sí, sin duda él es una cosa que la tiene ahí por encima, porque él es una persona que, como sabéis, genéticamente tiene una predisposición a la masa muscular increíble, a tener un tono muscular y un porcentaje graso bajo, pero por desgracia a nivel estructural ha tenido esos problemas que ha conseguido ahí sacarle partido y echarle cojones. Así que yo creo que todo listo, que ya hemos acabado otro capítulo más. Este capítulo un poco más de información, más de, bueno, que conozcáis casos concretos y que son lesiones, yo creo que las más comunes que aparecen en nuestro deporte. Quizás nosotros no hemos tenido nada a nivel de hombro, que es lo otro que suele ocurrir, problema a nivel de codo, hombro. Nosotros nos ha respetado bastante en ese aspecto y no hemos tenido nada, también porque, bueno, le damos un buen trabajo a la base y tenemos cuidado con eso. Quizás sería Porque la otra lesión más común, ¿verdad? y por genética también, porque ninguno de nosotros tiene mucha cifosis. Normalmente las personas que tienen problemas de hombro por el press de banca es por tener falta de movilidad en la escápula y cifosis, ¿no? O anteversión de brazo. Entonces, que es como hemos dicho antes, hay que analizar la biomecánica en los ejercicios, es muy, muy importante por lo mismo. Sí, correcto. Si te escucharan más de un fisio y te dijeran que solo con la biomecánica te matarían. Digamos que la teoría dice que no solo por la posición estructural va a tener tendencia a desarrollar una lesión, sino que es un factor más de otros muchos. Sí, es un factor más, pero ahí va, pero es muy importante. Es decir, los chicos que nos están oyendo, la mejor manera preventiva que tienen de evitar una lesión es cuidando la biomecánica del ejercicio. Por ejemplo, yo, por mi anatomía, para mí la sentadilla frontal es un ejercicio inútil para mí, pero por ejemplo para ti no. Entonces, los chicos tienen que saber cómo es su anatomía, entender cómo funcionan las palancas del cuerpo humano y saber qué ejercicio deben de hacer y qué ejercicio no deben de hacer. ¿Entiendes? Es decir, si yo no tengo movilidad para elevar mi hombro sobre la cabeza o hacer un press militar sin compensar con el lumbar, pues
si quieres hacer ese ejercicio, busca una variante. Inclinado en el banco, sentado para... ¿Me entiendes? No te vas a poner a hacer con una barra press militar compensando. Entonces, el entender la biomecánica de cada individuo, yo creo que es lo principal para evitar una lesión. Porque si tú no haces ejercicio malamente, es raro que te lesiones, ¿no? Sí, bueno, pero tú puedes tener, lo que me refiero es que tú evidentemente puedes tener una predisposición a la lesión independientemente de que tengas una buena técnica o no. Ya sabemos muchos casos aquí en España que tienen una técnica de mierda y no se lesionan y otros que tienen técnica muy buena. Y yo conozco perfectamente, por ejemplo, el caso de nuestro levantador David, que el pobre es como yo, que tiene una predisposición a generar masa muscular increíble, que tiene una técnica muy buena y que es de cristal al igual que yo, y tiene también una cabeza de que ha estado años para recuperarse. Si tú tienes una limitación en un press militar, por ejemplo, evidentemente no tienes que hacerlo, igual que tú has comentado con la sentadilla frontal, buscas una variante, pero también trabajas aparte alrededor de intentar mejorar eso para que en un futuro quizás sí puedas volver a realizar ese ejercicio. Al final, básicamente es que si detectáis que tenéis una escoliosis o tenéis una cifosis o lo que sea, no creáis que solo por eso vais a tener una lesión, sino que trabajar para prevenir y no intentéis rayaros más de la cuenta o generar ya un miedo o esa nonicepción por ese motivo, ¿vale? Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí hoy está más que suficiente. Tenemos temas de conversaciones para muchos más, así que nada. Por mi parte, un saludo para que no se extienda esto mucho y un placer estar con ustedes. Nos vemos en los siguientes episodios. Hasta la próxima. Hasta luego. Un abrazo.